doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, y de la doctora Irene Emilia Trejo Hernández, jefa de la División de Universidad Abierta, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia intitulada El razonamiento en el derecho, la cual será, nos compartirá el tema el maestro Gerardo Estrado Alvarado, el cual nos va a hablar del tema de razonamiento en el derecho, y le damos un fuerte aplauso y le cedemos la palabra. Muchas gracias, maestra. Hola a todos, gracias por estar aquí. ¿Cómo andan? ¿Bien? La gran ventaja de que seamos poquitos es que van a poderme interrumpir a la hora que quieran, porque esta conferencia podría tener dos matices. La primera es que la hagamos técnica, finjan que me hacen caso y que aprendemos algo y nos vamos todos felices. La otra está peor, porque esa es mi idea inicial. Si ustedes se fijan, el título lo puse grande porque no quería que vieran el subtítulo, con toda la intención, y esto refleja precisamente mi punto de esta reflexión. Más que conferencia, es un ratito de reflexión, porque el pensamiento complejo es una teoría que cuestiona la ciencia, y el pequeño detalle es que nosotros somos científicos del derecho, y tenemos, nos guste o no, las mismas limitantes y reduccionismos que tiene la ciencia. En pocas palabras, estamos limitados por lo que la gente piensa que es un pensamiento cuadrado. Pero cuando tú rascas la historia de cómo hemos creado argumentos en el derecho, es todo menos reduccionista. Es de hecho tan compleja que por eso les voy a dar a escoger la versión rápida de que fingimos que aprendemos algo, o la versión donde nos torturamos un rato y vemos cómo hemos cambiado la forma en que discurrimos, llámenle como quieran, argumentamos, discurrimos, hacemos procesos de inferencia, total, hacemos lo mismo. Solo que las bases las hemos ido modificando a lo largo de la historia de las maneras más raras que hemos encontrado. Y que lo peor del caso es que siguen ahorita. Entonces, y literal, se los dejo a su elección, ¿le hacemos caso al subtítulo o fingimos demencia? Y nos complicamos la vida todos de una vez. ¿Qué prefieren? ¿Complicaron la vida? Total. No tenemos nada mejor que hacer un sábado, sobre todo los que estamos solteros. Es que, va, fíjense bien. Vamos a empezar con una definición muy rápida sobre lo que es el razonamiento. Y aquí ustedes van a encontrar en diferentes libros de doctrina un chorro de matices, aprovechamiento de recursos, porque eso va más asociado con la racionalización. Pero esta definición tomada del diccionario de Nicolás Abagnano de filosofía, ese diccionario en lo particular me parece que tiene las definiciones mejor explicadas y explicadas de una manera adecuada, ni tan corta la explicación ni tan larga que te duermas. Me parece que son muy adecuadas para entender claramente un tema. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos cuando hablamos de razonamiento es un proceso de inferencia o de prueba. ¿Y qué creen? En el derecho tenemos los dos, procesos de inferencia y procesos de prueba. Y la materialidad con los que lo realizamos es precisamente esto: argumentos, conclusiones, inferencias, y la parte peligrosa, inducción, deducción. Otras partes técnicas, que aquí solo Abagnano menciona la analogía, pero que nosotros ya en el desarrollo de nuestra carrera, ya seamos profesionales guiados por la necesidad de leer cosas que no son doctrina tradicional, nos utilizamos libros como los de la Corte, como el de Gerardo Dehesa, que trae toda una gama de argumentos explicados cómo se construyen, como el argumento topográfico, el de analogía, y una larga lista, etcétera, que lamentablemente no me da tiempo de tomar aquí, pero que todo se reduce al uso de lógica, que es exactamente lo que no usamos ni en la vida diaria. Gracias a Dios. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, a partir de la idea de racionalizar, la verdad es que esto lo puedes aplicar más rápido en tu caso. Y cuando me refiero a tu caso, me refiero a tu vida diaria. Que tú hagas razonamientos no necesariamente significa que estén bien. Y te pongo un ejemplo fácil: la idea del amor verdadero. Peor, el amor de tu vida. O eres más que un gato y tienes más vidas, porque yo estoy seguro que has tenido más de un amor de tu vida. Y si eres más o menos como ya has tenido como 10, lo que son más vidas de un gato.
Entonces, la cuestión son perspectivas y complejidad. Y cuando me refiero a complejidad, partimos de la realidad. Y la realidad es lo más complejo que hay. ¿Por qué naciste? ¿Por qué naciste donde naciste? ¿Por qué eres mexicano? Por los que lo sean, ¿por qué eres guadalupano? Las razones que tú tengas me estás dando un proceso de inferencia que puede ser inductivo o deductivo. Y por lo tanto, para entender eso, tenemos las categorías de el razonamiento. El razonamiento es deductivo cuando parte de premisas generales y llegan a lo particular. Y en esencia es un razonamiento típicamente aristotélico que nos enseñaron como lógica formal en la prepa y que todos odiamos porque odiábamos al maestro y nunca le hicimos caso. Pero el ejemplo que siempre te ponen es el clásico de todos los hombres son mortales. Juan es mortal, Juan es hombre, por lo tanto, Juan es mortal. Y las reglas del término mayor, el término menor y el término medio y sus reglas de conclusión, que los vamos a ver ligeramente más al rato. Pero ya cuando le ponemos un poquito más de atención a qué es esto de lo general o particular, vemos que tienen una idea central de lo que es la validez. Y la validez es el concepto más raro que hay incluso en el derecho. Porque estoy seguro que todos ustedes les obligaron a aprenderse, al igual que yo, y yo doy esa materia, por eso es que se lo tienen que aprender, que los elementos de existencia y los elementos de validez del acto jurídico y del contrato. Lo repetimos, pero nunca entendimos qué eran los elementos de validez. Los de existencia sí, porque te decían, si esto no lo haces, el acto jurídico no nace. Si no te casas ante un juez del registro civil, no estás casado. Ah, bueno. ¿Y la validez qué es? Y fíjense lo curioso, la validez, se las voy a explicar con un ejemplo que todos entendemos. Pregunta, ¿se vale engañar a tu pareja? ¿Sí o no? Levanten la mano como en la Cámara de Diputados los que estén por la afirmativa. ¿Se vale engañar a su pareja? 2, vale. Levanten la mano los que dicen que no se vale. Levanten los que estén por la negativa. Mayoría. Por lo tanto, engañar a tu pareja no es válido. Y todos estamos de acuerdo. Esa es la esencia de la validez. Lo que todos consideramos que es o que debe de ser. Y ahí agrégale lo que quieras, lo que debe ser bello, lo que debe ser correcto. Y acuérdense que el derecho empezó con el término jus, lo que es recto, lo que debe ser recto. Y los mexicanos somos especialistas en agarrar curvas como si fueran rectas. Piensen en la pera, ¿cuántos no se matan? Entonces, eso nos pone a entender que la complejidad y los que atacan a todas las ciencias, no solo al derecho, por reduccionismo, no están peleados. Unos hablan de lo que ya entendemos y otros cuestionan lo que ya hacemos, en términos de razonar. Las razones que tú has tenido para creer a alguien en la vida han cambiado conforme has crecido y van a seguir cambiando. Pero seguimos teniendo la misma idea de validez de que no engañes. Sobre todo porque si te engañan así, tú vas a llorar. ¿Me doy a entender? Entonces, la validez también está sustentada por una validez formal y una validez material. La validez formal se refiere a la estructura que siguen todos los razonamientos. Si yo parto de una premisa que parece verdadera, al momento de que lo contrastas con la realidad, no necesariamente puede resultar verdadera. Y entonces vas a crear lo que se llaman falacias, que tienen un antecedente largo y retorcido en los sofismas griegos. Y fíjense bien por qué quiero empezar desde ahí. Porque los sofistas son los que empezaron con lo que ahora tenemos y estudiamos en las clases y ni siquiera sabíamos. Y ahorita voy a intentar compartir por qué de este razonamiento. Ahora, la validez material, nos guste o no, está asociado con el mundo fáctico. Y vamos a estar peleándonos con eso en lo que llamamos la posmodernidad, que es uno de los planteamientos que les quiero compartir. Porque los que ya cursaron la maestría nos enjareteron en tema de la posmodernidad para decirnos que nadie entiende. Y terminas la materia con 10 sin entender por qué sacaste 10. Muy posmoderno el asunto. Ahora vamos a ver por qué y cómo le está pegando al derecho ahorita.
El otro tipo de razonamientos es el inductivo, y este parte de lo particular a lo general. Y esto no se sustenta con validez, se sustenta con probabilidad y en la observación. Y voy a agarrar un filósofo que todos ustedes conocen, Juan Gabriel. ¿Sí? Con lo que menos esperan. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. ¿Alguien lo olvidó? No me digan, nomás es pregunta hipotética, no quiero respuestas. Pero vamos a pensar que yo sí soy discípulo de Juan Gabriel. Pregunta, ¿cuántas veces me han tenido que mandar al diablo para que ya pueda decir yo no nací para amar? ¿Con cuántas? Pero una todavía tienes esperanza, ¿no? Y dicen que la esperanza muere al último. Entonces eso me lleva a la misma pregunta. ¿Cuántas veces me tienen que mandar al diablo para que pierda la esperanza? Si eres del Cruz Azul, tarda años, como 21, como cuando volvieron a ganar la Copa. Pero un número, podríamos tener un número objetivo de cuántas veces me tienen que mandar al diablo para ya poder cantar con seguridad que yo no nací para amar. Ahora entienden el problema de lo particular a lo general. ¿Cuántas veces tendríamos que observar el mismo fenómeno para tener una certeza? Y el problema es que nunca vas a tener una certeza. Porque la de malas, el día que usted diga, ya no quiero nada, se enamoran de usted y ahí andan tras usted. Y peor, la conquistan. Y entonces ya ni siquiera va a poder cantar la de Juan Gabriel sin sentirse falsa. Pero vean cómo esto que estoy explicando lo aplicamos en la vida diaria si quisiéramos. Pero a ver, la parte donde el pensamiento complejo te cuestionaría sería, a ver, espérate tantito. ¿Y de verdad observaste bien por qué no naciste para amar? Y entonces tú empiezas tu observación bien parcial. Pues es que me dejaron, porque pues no me quieren. Oye, ¿cómo te va a querer si cada vez que le des le sacas dinero? O te dice, le dice, invítame a comer y compras la despensa y no comes. ¿O cómo le quieres que no te manden al diablo si te quiere platicar algo? Tú dices, ay, no te quejes, pareces niña. Entonces, ¿realmente estás haciendo una observación adecuada? Porque nos guste o no, en el derecho y en la vida diaria, y lo digo yo en las clases, los que han sido alumnos míos lo saben, el derecho no se aprende, se vive en tu día a día. Y te pongo un ejemplo de por qué te lo digo. Un estudiante de primer semestre le dicen, ay, te amo, me gustas. Puta, le salen alas en las patitas, vuelan, se emocionan. Tú me lo dices a mí, te pregunto, ¿para qué? Precisa el tema. Soy negro, no me vas a querer esclavizar, no te quiero para que hagan mis trabajos, no. Por eso yo no quiero regresar al pasado, me esclavizan. Y sería una norma válida. Los negros a trabajar. Y luego, más cañón todavía, porque hablamos de que demuestras y pruebas. ¿Cómo pruebas que quieres a alguien? ¿No les ha pasado que le regalas flores y tiene un choque anafiláctico porque era alérgica? Se ve genial, en lugar de estar enamorada, pues se pone como pitufo. Azul, azul, labios morados. Y rogale a Dios que sepas dar RCP, porque si no, hasta ahí llegó tu declaración de amor. O la otra, te regalan bombones y te pones bien loco. ¿Qué no ves que tengo diabetes, engordo? Uy, perdón. ¿Cómo pruebas? Porque creemos que podemos probar en inducción, cuando eso es propio de la deducción. Y entonces, ¿cómo sustentas tus observaciones? ¿Qué estás tomando en cuenta? ¿Estás haciendo reduccionismo de tomar un solo factor? Como por ejemplo, estoy tomando como referencia las veces que me han dejado. Pues todas. Pero te cambio el enfoque. Vamos a suponer que a mí me ha dejado 50 veces. Una por año. Está cañón el récord, ¿no? O sea, técnicamente al primer año yo había sido abandonado por una. Pero bueno, síganme la corriente. Si mi único criterio es que me dejaron, ¿tengo información real que me permita sustentar mi inducción? Si solo tomo un criterio. No, pero tendrías una inducción relativamente, al menos en su estructura, compleja.
Si te han dejado 50 veces, yo creo que sí no naciste para amar. Pero es completamente falaz, porque no me has dado una explicación mucho más rígida, mucho más amplia, mucho más importante de por qué se presenta ese fenómeno. Tienes una mala inducción. ¿Me doy a entender con esto? ¿Hasta aquí voy bien? Va. Ahora hablemos del derecho, por si no quería empeorar las cosas. Vamos a hablar del efecto Mandela. Para los que seguramente todos lo entienden, el efecto Mandela es recordar algo que nunca pasó. Como por ejemplo, Luke, yo soy tu padre. No, no lo dijo Darth Vader. Sí dijo que era su padre, pero nunca dijo Luke. Ahora, en el derecho tenemos una que a mí me encanta. Yo siempre que pregunto, a ver, ¿quién dijo esta definición? Conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad, todo el mundo me dice García Maínez. Pues, ¿qué creen? Para esta conferencia me puse a buscar en 2 ediciones diferentes de García Maínez esa definición y no está en todo el maldito libro. Entonces, ¿alguien me puede decir por qué se la cargamos a Maínez? He hablado con docentes que damos las mismas materias y todos me dicen, pues es la de Maínez, ¿no? Y yo, sé, pues, ¿qué te digo? Ese es un efecto Mandela. Entonces, ¿alguien me puede decir por qué esa definición se la clavamos todos a Maínez? Si ni la dijo. Me voy a entender cómo si tenemos efectos Mandela en el propio derecho, ¿de veras seguimos hablando de ciencia? Porque la ciencia supone que no tiene efectos Mandela. La verdad es que sí lo tiene, pero junto con otras cosas mucho más complejas que se hablan incluso en la corte, los sesgos del conocimiento, que antes llamábamos prejuicios, pero como si de regacho, pues ya lo cambiamos a sesgo, pero es la misma idea. Lo que sí dijo García Maínez, que es más apegado al tema que estamos hablando, es que llamamos orden jurídico vigente al conjunto de normas imperativo-atributivas que en cierta época y país determinado la autoridad política declara obligaciones. Digo, obligatorias. Da igual para entenderle, quién sabe qué quiso decir, pero alguna idea te da, ¿no? Y el problema es que en derecho tenemos una confusión grave. Nunca nos hemos tomado la molestia de tomar la diferencia de un concepto a una definición, y tampoco en nuestra vida diaria. Por eso tenemos problemas de conocimiento. Ahorita voy para allá. ¿Hasta aquí me voy dando a entender? Va. Dicho lo anterior y viendo el concepto Mandela, el problema del término o vocablo derecho es que es multívoco. Por lo tanto, tienes como 34,000 maneras de entenderlo de entrada por país, por cultura, por momento, por lo que se te ocurra. Otra vez, pensamiento complejo. Entonces, para poner un poco de orden y tratar de mantenerme en el tiempo que tengo, voy a proponerles 2 formas de acercarnos al derecho. Por su ontología, lo que nos da lugar a la filosofía jurídica, y recordando que Aristóteles inventó la ciencia, él nos dio claramente 2 filosofías. La filosofía general, que nosotros llamamos simple y sencillamente filosofía, y las filosofías secundarias que hoy llamamos ciencias. Siguiendo esa misma lógica, veamos 2 posibles acercamientos, 2 propuestas de acercamientos que por supuesto están para que usted las cuestione. El aspecto filosófico como tal y científico. Entonces empecemos por estos señores que estoy seguro que ninguno de ustedes conoce. ¿Estamos de acuerdo? Y han hablado ustedes un chorro de veces de ellos. Ahí tienen al primero, a lo que sería a mi mano izquierda, que es la derecha de ustedes, al señor Hans Kelsen, para que lo conozcan, el peloncito, o sea, todos, olviden lo de peloncito, el que está del lado derecho de ustedes es Hans Kelsen. El de la bandera de Brasil es Miguel Reale. Para los que ya tienen el gusto de la maestría y los que no, espero que ahí lleguen en algún momento, el señor Ronald de Working. Y finalmente, lo que nos trajo el exilio español, Luis Recasens Sichés, que nadie conoce ya porque ya se murió desde hace un chorro y ya casi nadie utiliza su libro, que está muy chido, por cierto. Ahora, ¿por qué cité a cada uno de estos? Porque su filosofía forma parte de lo que siempre les pedimos que se aprendan y gustosamente los alumnos nos mandan al diablo. Justnaturalismo y justpositivismo. Y no tenemos la forma los docentes de hacerles entender, porque no nos sabemos dar a entender. No estoy diciendo que los alumnos son de la culpa, estoy diciendo nosotros,
porque no somos capaces de explicarles las diferencias entre por qué los dos siguen coexistiendo. Y cuando lo ves desde la ciencia, otra vez el reduccionismo. Te quitan todo lo enriquecedor de verlo desde la realidad. Por eso siempre uno de los cuestionamientos del pensamiento es complejo. A ver, no te quedes con poquitos parámetros, amplíalo, ve relaciones. Y si es necesario, recurre a otros conocimientos porque la ciencia lo hizo. Y ustedes van a decir, ¿se va a poner sangrón porque va a empezar a hablar de esoterismo? La respuesta es sí. ¿Y qué creen? La ciencia fue la primera que lo hizo, como vamos a ver más adelante. Y el derecho, aunque ustedes no lo crean, tiene un chorro de esoterismo. Fíjense bien, les voy a poner un ejemplo. García Maínez y todos los libros de aforismos jurídicos y el Kybalión. El Kybalión es un libro de esoterismo tal cual. En más, los autores se llaman Tres Iniciados, danse una idea. Los Tres García es una película y los Tres no sé qué es una bebida alcohólica. Así está el nombre. Y ellos tienen un principio kybaliónico o hermético. Lo que es arriba es abajo. ¿Y qué creen que decimos los abogados? El que puede lo más, puede lo menos. Es exactamente lo mismo, por sinonimia lingüística. Nosotros tenemos un chorro de hermetismo, de esoterismo. Ahí te va. Habla de alimentos a la gente que no estudia derecho. Yo he visto demandas que dice el señor, yo los llevo a comer tacos y comidas corridas, cumplo con mi obligación alimentaria. ¿Tiene razón? ¿Sí o no? Dime tu perspectiva. Como persona normal, no siendo abogado, tiene toda la razón del mundo, porque él dice, alimentos, pues comida, vamos a comer. Pero tú como abogado dices, no, espérame, es que los alimentos no solo es la comida, y te avientas el choro del 302 y sus variantes de que si eres tercera edad, o sea yo, si eres menor de edad, si eres incapaz, y te dan diferentes cosas que integran el concepto de alimentos. ¿Cómo rayos queremos que una persona que no tiene ni la secundaria nos entienda? ¿Han tenido un cliente tepiteño? Se los recomiendo cuando menos una vez en la vida. Es genial traducir lo que él te dice al derecho. Y te dice, Lick, es que se puso bien León. Ah, señor juez, es que el sujeto fulanito de tal sufrió una agresión. Ah, ¿eso era significado se puso bien León? Sí. Me quiso filitear. Ah, el señor sacó un arma punzocortante. Y aviéntate toda la traducción. Estás diciendo lo mismo. Solo que a un juez no le puedes decir eso. Señor juez, vengo a demandar al que me quiso filetear. Y el juez, ¿perdón? Sí me doy a entender que el hermetismo no es un libro, el Kybalión, alta magia. Es lo que vivimos día a día. Lo que no entiendes para ti es hermético. Así de sencillo. Dime cuál es el punto de ataque en tu escritura. ¿Estás de acuerdo que no tienes ni idea? Para ti es hermético. Solo los que son peritos lo pueden entender. Y sin querer presumir, yo soy perito en algunos cuantos cachivaches. Entonces, ¿qué tan esotéricos quieren ponerse? O herméticos. Ahorita vamos a ver cómo va. Bueno, regresando a las teorías. Hans Kelsen en la obra Teoría Pura del Derecho categoriza al derecho desde su filosofía como concepto, no lo define. Nunca lo define en ninguna de sus obras. Y luego, cuando tenía 90 años, en una obra que no era de él, dijo, ¿saben qué? La cagué. Sí, ahorita vamos a ver lo interesante. Es un orden coactivo que se sostiene en validez y coercitividad. En palabras sencillas, validez significa que tienes una norma que necesariamente para que valga, para que la demos como debe de ser, debe sustentarse en otra de carácter superior. Hasta llegar, por ejemplo, en nuestro caso, a la Constitución. Pero ahí tiene un problema que tuvo todo mundo, lo tuvo Aristóteles, lo tuvo Platón, de hecho él lo gozó teniendo ese problema, la separación de lo que es con la metafísica. Porque dices, si toda norma tiene una superior que la sustenta, a la Constitución que la sustenta. En Teoría Pura del Derecho, Kelsen dice, la norma hipotética fundante. Pequeño detalle, eso es metafísica. Es una norma que quién sabe cuál es, nadie la ha visto,
pero ahí anda en algún lugar. ¿Ok? Y terminas la carrera y te quedas, ¿y la norma hipotética fundante? Entonces Kelsen, para arruinar la vida de todos antes de morir, se dicen, ¿se acuerdan que les dije que todo se sostenía en la norma hipotética fundante? Sí, fue bromis. ¿Qué? Todo el sistema jurídico se sustenta en voluntarismo, y muchos estamos de acuerdo. La voluntad del poder. El que puede, pone las normas. Piensen en su relación de pareja. Los hombres, si somos honestos, solo tenemos algo que decir. Sí, mi amor. Pero las mujeres tienen una larga lista de reglas que nunca terminas de entender para qué son, pero tú solo dices, sí, mi amor. Y hay una razón simple, ponen las reglas porque pueden. ¿O estoy mintiendo? Todas las mujeres. Pero no voy a decir en voz alta, no voy a balconear. ¿Estoy siendo claro? La realidad es que Kelsen, al hacer esa traducción, ese cambio en su pensamiento, un cambio importante, te abre la puerta para que lo pongas más complejo, que es lo que yo voy a hacer en esta exposición. Lo voy a poner a la luz del pensamiento de Michel Foucault. O sea, peor no lo podía haber puesto. Y sin embargo me voy a dar ese gusto, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Ahora vamos a ver rápidamente otra teoría filosófica del derecho. Miguel Reale. Es obvio que Kelsen se enfoca en el positivismo. Las normas las crea el poder y, como dijera Calderón, haya sido como haya sido, ya se quedó como norma. ¿Quieren un ejemplo de eso? Nuestra reforma del Poder Judicial. Ahí empieza a entenderse la idea de falacia. Es que el pueblo decidió escoger a sus jueces. No me hagan mucho caso, pero con este color de piel yo nomás puedo ser pueblo. Y yo no quise esto. Yo no quiero que los jueces sean de elección, porque a mí me queda muy claro que vamos a empezar con un periodo de lo que se llaman juicios mediáticos, que tienen sus propias reglas de litigación y que nadie las estudia en México porque no había. Y ahora vamos a tener jueces cagados de los miedos, porque van a decir, si yo resuelvo con de derecho, la gente se va a encabronar conmigo y me van a querer linchar mediáticamente. Y ya tuvimos un caso, el primer caso de materia penal en Monterrey, que el Ministerio Público solo tuvo una única prueba, la confesional, y no presentó ninguna otra. Y allá, tratándose del delito, era tribunal penal, por lo tanto había 3 jueces, y los jueces lo declararon libre, sin culpa por falta de pruebas. Y se los comieron los medios de comunicación y los destituyeron por hacer una sentencia coherente con el sistema de contradicción y apegada al nuevo sistema de justicia penal. Recuerden que estamos en el 2008, cuando empezó el nuevo Código Penal. Entonces, para hacer su chamba, los corrieron. ¿Entendemos lo grave de un juicio mediático? Y el juicio mediático está muy asociado a la inducción, mientras que un juicio con reglas científicas está regido por deducción. No pierdan eso porque ahorita lo vamos a ver en casos muy concretos. Ahora, Miguel Reale es todo lo contrario. Imagínense, el hombre es brasileño. Ese cuatre nació, hablaba derecho, jugaba fútbol y bailaba samba. Pero su teoría es más compleja porque parte de un proceso dialéctico. Y lo que es la tesis y la antítesis la sostiene porque dice, mira, hay una realidad, lo que estamos viviendo, los hechos. Y esos hechos, si ustedes le ponen tantita atención a todo lo que hemos escrito, y digo escrito como humanidad, cada vez que tienes una obra muy, muy buena, como por ejemplo La República de Platón, es porque la sociedad está cargándose la fregada y escribe lo que le gustaría que fuera. Pregunta aquí, ¿nuestra realidad es que somos una sociedad feliz, segura, a la que no le pasa nada? ¿O somos una sociedad, voy a hablar de casos concretos, con una criminalidad que quema bares, toma casas, mata gente en una combi porque no traen dinero para asaltarlos, tiene una narcopolítica? Al menos hasta el sexenio pasado decíamos, abrazos, no balazos. No me hagan mucho caso, pero ¿cómo le explico eso a los que mataron tan solo en esta primera parte del año? ¿Cómo le digo que no, que la onda es abrazarnos?
¿De veras eso queremos como sociedad? ¿Queremos eso? ¿Eso es lo que queremos vivir? Miguel Reale lo comprendió muy bien y por eso dice, tenemos valores, lo que queremos. Y la política, cuando lo recuerden que voy a complicarlo lo más que pueda, pero si no me doy a entender, me cortan para que lo explique mejor. Pero aquí es donde entra Michel Foucault y te dice, a ver, no te hagas bolas. Una cosa son los valores y otra cosa es la voluntad de saber. Y en tu vida has oído ese término, porque ¿quién lee a Michel Foucault? Yo lo leí cuando tenía diarrea porque no había algo mejor que hacer. No, no es cierto, me encanta Foucault. Tengo casi todos sus libros, pero leer a Foucault implica empezar por el más sencillo de ellos, el orden del discurso. Digo el más sencillo porque son 100 hermosas hojas que yo tuve que leer 3 veces para entenderle. No estoy bromeando, lo leí 3 veces. La cuarta ya la entendí y la quinta ya lo pude explicar. Lo bueno que son 100 hojas. Vale la pena leerlo, sí. Porque cuando lo aplicas a la escuela dices, mira, nosotros estamos en una sociedad de discurso y nadie me dijo. Sí, no te van a decir, nadie quiere leer a Foucault porque implica algo. Grábense esta palabra porque suena bien hermosa. La parresía. No perresía, no perreo, no tiene nada que ver con reggaetón. No. La parresía es la voluntad, tu voluntad de decir la verdad con total franqueza. Les voy a poner un ejemplo que yo digo en mis clases y además lo disfruto. Si tú a mí me dices, oye gordo negro, ¿me estás insultando o me estás describiendo? Sé honesto, ¿me estás describiendo o me estás insultando? No le saquen, contesten. ¿Este tono de piel chichimeca le parece que es de cariño? Ahora usted es negrofóbica. Sí, negro. Ahora va a decir que miento. ¿Me doy a entender? Es que, ok, se la compro, no soy negro. Atreve a decir que no soy gordo. Que usted me tenga cariño es otra cosa, pero mi médico dice, oye, traes 20 kilos de sobrepeso. Yo creo que él sabe más, ¿no? Eso es gordura. Esta lonja no miente. ¿Ven cómo es el cariño de la gente? O sea, pero vean lo chido que ella dijo, ninguno de las dos se curó en salud. Pero los demás que no me quieren, me están insultando, me están describiendo. No le saquen. ¿Ya vieron lo difícil de la perresía? Y eso que es una conferencia que igual no nos volvemos a ver. No sé, estoy inventando, pero necesito que me contesten. Ese es el error. Ahí está el error, porque eso es inductivo. A ver, usted que es güera, por lo tanto, a su lado soy negro. ¿Es insulto? ¿O es descripción? ¡No le saque! Otra justificación de lo políticamente correcto. Ya va quedando claro por qué es tan difícil seguir la parresía de Foucault. Porque la franqueza significa decirle negro al negro, gordo al gordo. La verdad, sí. Con mis 20 kilos de sobrepeso, claro que estoy gordo. Se la compro lo debatible de lo negro, porque hay tonos. Ahí es óptica. Todo tiene una explicación. En su caso es falta de tono, pero es otra cosa. Usted y la melanina como que no tienen mucha relación. Tienen un pacto de no agresión, básicamente. Ahora, fíjense bien cómo los hechos nos llevan a valores. Vamos a poner blancos, negros. Queremos vivir tranquilos. Blancos, morenos, negros, amarillos, lo que quieras. Mientras seamos personas, tenemos la grandiosa idea de querer seguir vivos en un país que te matan por cualquier cosa. Ahí están tus valores, qué aspiraciones tienes. Y por eso esto es un naturalismo, porque está entendiendo que hay más cosas que solo la norma formulada por el poder. Pero para que funcione necesitamos crearlas como norma. Vean que otra vez regresamos a la idea de norma. Muchas teorías te van a regresar a esta palabra que ahorita vamos a ver. Y para que esto funcione le tienes que meter, y eso lo coincide con Kelsen, necesitas meterle la fuerza del Estado. Pero ¿qué creen que pasa en México?
la desaparición. Tan estamos jodidos que ahora tenemos un juicio especial de desaparición en el nuevo Código de Procedimientos. Ya creamos ese juicio que no teníamos antes. Así de jodidos estamos. Y luego creamos el de desaparición forzosa cuando son las fuerzas del Estado las que te desaparecen. Entonces, si la fuerza del Estado es la que te jode, ¿a quién recurres? Piensen en los policías de tránsito mordiendo. Y luego los echan la mano los policías de proximidad de la Secretaría de Seguridad Pública, que tendrían que estar haciendo todo menos haciendo funciones de tránsito. Yo lo he hecho. Estaba un policía de seguridad jodiendo a un automovilista y a media cuadra una persona muriendo. Fui con el policía y le dije, señor, aquí a media cuadra está muriendo una persona. Ahorita, joven, nunca fue. Pero vean cómo en el derecho reducimos. Nomás decimos lo que debiera ser, pero no analizamos eso con la realidad. Sí, antes no me dijo eso. Pero me han dicho cosas peores. ¿Me da a entender? Entonces, por eso el derecho es bien bonito en las aulas, porque no lo tengo que contrastar. Pero si se fijan, yo aquí en la letra chiquita dije, nos complicamos todos. Si yo no soy feliz, ustedes tampoco. Vamos a una más, que todas las vemos en clases, esto lo mencionamos. Ronald Dworkin, los derechos en serio, los casos difíciles. Ustedes en el nuevo plan de estudios llevan la materia de lógica jurídica. La van a llevar, se los juro que sí. Y van a llevar en segundo semestre oratoria y argumentación, creo, si es que ya la llevaron. Pero lo que no les decimos, se los vamos a decir en lógica, pero de forma fea, les vamos a decir, hay sistemas que no tienen conclusión lógica. Sonó chido, ¿no? ¿Quién sabe qué significa? Pero sonó chido. Lo que te está diciendo es que debemos de entender que la lógica como género es una, pero tiene un chorro de lógicas como especie. Ahí les van las que usamos en derecho, como voy a mencionar más adelante. Lógica formal para el mundo fáctico, la realidad. Lógica deóntica para el derecho. Y su gran diferencia, como vamos a ver un poquito más adelante, ahorita lo voy a explicar, son los modalizadores. Y la lógica simbólica para que representes cualquier cosa sin usar significado, que es lo que a todos enloquece. Poder hablar sin tener que darle una palabra significación es lo más chido que te puede haber, porque es el equivalente a que yo te diga A más B igual a C, donde A es lo que tú quieras, B es lo que tú quieras y C es el resultado de lo que hiciste antes. Lo puedes sustituir por 1 más 1 da, te lo juro que da 2. 2 más 3. Entonces, cuando yo digo A más B igual a C, estoy hablando de cualquier operación que quieras meter ahí, los números que quieras manejar. La fórmula del área, la que quieras, es lógica simbólica. Representa lo que tú quieras. En derecho lo hacemos. Si A y luego B, entonces C. Antecedente, consecuente y sanción. Sujeto destinatario de la norma, conducta sancionada y consecuencia. ¿Me debo entender? Lo que quieras de conducta, ahorita vamos a ver esto qué importancia tiene. Y tiene mucha, pero da una hueva aprenderse lo que se los juro que está cañón. Ahora, ¿qué dice Dworkin? A ver, en concreto, tienes sistemas que no te dan una norma que puedas tomar de referencia como fundamento. Ahí te va un ejemplo. ¿Todos vieron la telenovela del clon? Una telenovela que llegó de Medio Oriente bien salvajemente rara. Bueno, todos sabemos qué es clonar, ¿no? Síganme la corriente. Por alguna razón me pregunto, ¿usted cómo se llama? A Cintia la clonamos, porque podemos. Otra vez la idea de poder, no lo pierdan de vista. Tengo una pregunta, ¿el clon es persona o cosa? No sé, tú dime. Porque si revisas el código no hay una sola norma que diga qué es. Pregunta, si es cosa, ¿lo puedo agarrar como repuesto o refacciones para mis órganos? La otra opción que tienes, si es persona, ¿quiénes son sus padres? ¿Cómo me dijo que se llamaba? Cintia 2, ¿qué padres tiene? Porque estoy seguro que sus papás van a estar viendo, Chihuahua, ¿a qué horas la parimos? Ni siquiera nos divertimos. Esta sí, la otra no. Y las dos son igualitas. Entonces, ¿los padres de Cintia son padres de Cintia 2? ¿Quién tiene el deber alimentaria con el clon Cintia? Ahora entendemos la idea de un caso difícil.
Y entonces, The Working critica lo que en México sigue existiendo a rabiar, la famosa discrecionalidad del juez. Lo voy a decir de dos maneras. La discrecionalidad del juez es la forma más subjetiva de resolver un problema. Síganme la corriente con el ejemplo que voy a poner, muy tonto. ¿Cómo se llama usted? No, la atrás, aguánteme, ahorita voy por banca. Lo que le voy a preguntar a usted se va a negar contundentemente, ¿va? ¿Quiere ser mi novia? Oh, fuerte. Ahora invénteme la razón que quiera. Entre más gacha y más dolorosa, mejor. Eso es objetivo, no es feo. Es cronológicamente probable. Algo gacho, que duela, que humille. Vean cómo lo políticamente correcto en un auditorio no nos funciona para hacer una conferencia chida. Cualquier cosa que duela, hombre. Por negro, por pobre, lo que sea doloroso. Por todo lo anterior. Sin miedo a la muerte. Eso es discrecionalidad pura. Porque hay gente que le gustan los morenos, les adoran. Eso es subjetividad, es lo mismo que la discrecionalidad. Yo no estoy diciendo que sea real, por eso dije que duele y es inventado. A lo mejor a ella le encantan los rubios de 1,90. Pero no le quiero decir, pero compare su tono de piel con la de allá. Yo nomás le digo que de compas. ¿Me doy a entender por qué es tan subjetivo? Ahora imagínate un juez resolviendo con subjetividad de acuerdo a lo que cree. Y yo soy postulante junto con la maestra, y si algo compartimos es que no es raro encontrar sentencias que son muy discrecionales. Y lo ves de las formas que en el código, por ejemplo, no hay exhaustividad. Oye, yo te presento una serie de pruebas que ni siquiera valoraste y me declaras un empate sin declararme empate. Una vez pedí la liquidación de una sociedad conyugal, expuse por qué el otro cónyuge no tenía razón a recibir, y el juez dice, sentencia, se declaran copropietarios. Oye, ¿y la exhaustividad y mis prestaciones? Me sentía como el canaca y mis 50,000. Ese es el problema de la discrecionalidad. La discrecionalidad va asociada con, si quieres, hasta con la discriminación. ¿Y qué creen? Hay discriminación permitida y positiva. Digo permitida y positiva. ¿Qué estupidez dije? Permitida y prohibida. Ustedes se casan con el que les impongan, o al menos de casarse, andan de novios o como le llamen, con quien quieran o con quien les imponen. Con quien tú quieras. No estoy bromeando cuando digo que los problemas que vienen a México ya están en otros países. Yo tengo una regla, yo Gerardo Estrada, y la comparto para darme a entender. Si a ti te gusta la milanesa, te gusta la sopa de verdura, eres vegano, chido por ti, a mí no me importa. Yo soy gordo, tengo que tragar vitamina T. Punto. Pero yo te aseguro que yo no hago una manifestación del orgullo carnívoro. No salgo a Reforma y grito, me gusta comer milanesa, arriba la milanesa. ¿Por qué tenemos que aceptar? No voy a decir la palabra que nos va a ayudar a desentrañar esto, pero que me impongan algo que en la realidad no es. Voy al caso de España. Si tú eres mujer, objetivamente se llama biología, fisiología, funcionalidad de órganos. Que tú me digas siendo hombre que eres mujer es una falacia. ¿Estoy siendo claro? Entonces, partiendo de esto, en España están diciendo, hay que por ley obligar a los heteros a que acepten una relación con un trans. El problema es que lo quieren convertir en ley. ¿Sí? Ahorita vamos a ver las leyes que tienen. Pregunta, ¿por qué? Ahí empiezas a entender el concepto de la voluntad del saber del que habla Michel Foucault. Lo voy a ir aclarando más. Del verdadero uso del poder. Porque allá tienen el poder. ¿Me doy a entender? Va.
Aún no tenemos solución para esto, todavía sigue siendo de los casos difíciles, pero se va a resolver con voluntariedad, que dijo que el que tenga el poder va a definir. Y vamos a ver que en México ya está pasando. ¿Me voy dando a entender, sí o no? Va. ¿Qué es lo que daba como propuesta de Working? Ante casos difíciles, considera la existencia de principios y considera no solo la existencia de normas. ¿Me explico con esto, sí o no? Va. ¿Qué dice Recasens-Siches? Se asocia mucho a la teoría de Working. Cuando no tengas una norma que te ayuda, dame lo más razonable. Eso te abre todo el abanico de posibilidades que dije al principio. Dame una inducción, una deducción, dame una analogía, dame algo que me lleve a concluir. Y en términos muy, muy refinados de Recasens-Siches, pues que al menos suene convincente, ¿no? Cuando menos, que suene racional, es decir, que tenga un mínimo de lógica. ¿Hasta aquí vamos bien, sí o no? Bueno, ahora vamos a la ciencia, en el mismo orden, puro desconocido. Este es el único importante, Aristóteles, padre de la filosofía como la conocemos, pero más importante aún, padre de la lógica como la vivimos hoy. Entonces, la lógica es parte de las ciencias. Las ciencias las creó este amigo, Aristóteles. Y vamos a empezar por lo más rápido. La definición que dio de ciencia a Aristóteles, que no se parece a nada a lo que hacemos hoy. Aquí fíjense dónde está la clave. Llamo demostración al silogismo que produce la ciencia y entiendo por silogismo que produce ciencia aquel con solo que lo poseamos ya sabemos alguna cosa. Más claro en el agua, ¿no? ¿Alguien le entendió? Yo tampoco. Pero te la pongo fácil. Hazme un favor y mete los dedos o mete un tenedor en el enchufe de la luz. ¿Me haces ese favor? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ya sabes que te electrocutas, ya estás haciendo ciencia. Y por eso la importancia de la demostración. ¿Quieres que lo demostremos? ¿Traes tenedor? ¿Sí me doy a entender? No sabes bien por qué te vas a electrocutar, pero sabes que de que va a pasar, va a pasar. Bienvenido al concepto inicial de ciencia cuando se inventó, fresquecito. Cortesía de Aristóteles. ¿Hasta aquí me doy a entender, sí o no? Va. La ciencia en los principios aristotélicos, o en la ciencia como la conceptualizó Aristóteles, requiere de principios verdaderos y necesarios, que además causa la conclusión. Entonces te voy a dar un principio, existe la electricidad. ¿Puedo electrocutarme si no hay electricidad? Entonces es un principio verdadero. Que no tengas ni idea cómo funciona, está bien, pero tienes principios que no sabes cómo funcionan. ¿Amas? ¿Tienes amor? ¿Sabes cómo funciona? ¿Es un principio que te rige? Porque muchos lo rigen sin darse cuenta. ¿Me explico con esto, sí o no? Va. Ahora, ¿qué hace el pensamiento complejo con todas las definiciones de ciencia? Cuestiona su limitancia. Pero en el caso de la postura de Aristóteles te dice el pensamiento complejo, ¿sabes qué? Cuestiona hasta los principios. Te voy a poner un ejemplo que vives día a día. Si a toda la gente le preguntas qué es el amor, te dice, es un sentimiento. Entonces yo te pregunto, ¿dónde lo sientes? Mucha gente solo escoge dos lugares, lo siento en el corazón. Oye, ¿y no has ido al cardiólogo? No vaya haciendo que sea un soplo en lugar de amor. Y eso que siente, ese boom boom que siente se llama arritmia. Y no es amor, tienes una enfermedad que te puede matar. El otro que te dice, lo siento en el estómago, siento mariposa en el estómago. Yo pienso que más bien son amebas. Entonces tú necesitas amor, necesitas desparasitarte. ¿Me doy a entender cómo cuestionar los principios te obliga a pensar en una salida? Ahí te va la clave completa. Bueno, si no es un sentimiento, entonces, ¿qué es? Yo te doy una propuesta, es una decisión. Es una decisión que sigue un principio económico de costo-beneficio. Una persona es un 100% de cosas. De ese 100% de cosas, 20 te van a cagar. Me choca que ronque en la noche, que me quiten la cobija. Pero el otro 80% de cosas las disfrutas tantas que dices, por eso me quedo aquí. Se convierte en una decisión consciente de decir, aquí me quedo. Muero en esta colina.
¿Ven cómo cambiar los principios ayuda cuando quieres tener algo mucho mejor? ¿Hasta aquí voy bien, sí o no? Va. En el Renacimiento la cosa cambió. Recuerden que tuvimos, previo al Renacimiento, la Edad Media. Y la Edad Media se caracterizó por una evolución rara entre el poder y la religión. Al menos en el mundo que llamamos grecolatino, donde tenemos influencia de Grecia y Roma en el pensamiento, sobre todo más influencia de Grecia. Entonces, ¿qué pasó? Necesitamos dar un antecedente. La forma de pensar en Grecia científicamente se clasifica en presocráticos, socráticos y lo que siguió. ¿Y cuál era la diferencia? Que en los presocráticos hablaban temas muy interesantes como cómo ser feliz. ¿Tú quieres saber cómo ser feliz? Léete a los cínicos, léete a los escépticos, léete a los hedonistas y a los estoicos. Y vas a tener muchas posibilidades de ser feliz, probadas y garantizadas. Ahora bien, ¿qué sucedió después? Llega Roma, destruye todo, se acaba la filosofía. Luego llega Jesús, que cambia la religión, y gracias a eso nace la Iglesia Católica. Con la Iglesia Católica nace el poder de la Iglesia, y con esa llega el pensamiento cristiano, en donde se impone. ¿Quién de ustedes son católicos, apostólicos y romanos? ¿Bautizados? ¿Y quién les dijo que se querían bautizar? Nadie. ¿Sabían que jurídicamente para el derecho canónico eres persona hasta que te bautizas? Para que le vayas midiendo por qué te bautizaron. Ahora bien, ¿cuál es el problema? La verdad es que la Iglesia Católica copió el modelo de Platón bajo la figura del hombre, no es capaz de conocer. Y su simbolismo se los copió a los egipcios. La Santísima Trinidad es el ojo de Ra, modificado. El problema fue cuando estableció la Santa Inquisición, que todos sabemos su parque de diversiones entre la Dama de Hierro, la Rueca, el Potro y todo eso. Pero, ¿cómo se hizo este cambio? ¿Va? El problema es que cuando llega el Renacimiento, se cuestionan los métodos de la Iglesia y también se cuestionan los métodos de Aristóteles, demasiada teoría. Entonces se van a lo que ya mencioné, el hermetismo y el neoplatonismo. Gracias a la traducción del Corpus Hermeneuticum y las obras de Platón y algunos otros libros más de autores de la época. ¿Qué es lo destacable de eso? El hermetismo. El hermetismo no es otra cosa más que la forma de cómo se transmite el conocimiento. Entonces, ¿por qué es importante la Iglesia? Porque la Iglesia prohibió el conocimiento, solo admitía el conocimiento religioso. Por ende, si yo quería transmitir otro conocimiento, tenía que hacerlo a escondidas o darlo a conocer de tal manera que no se entendiera. La realidad es que es una forma de codificación. Te voy a decir las cosas de tal manera que si tú tienes el código necesario me vas a entender. Es el mismo principio con el que ciframos mensajes de correo electrónico hoy. Sigue siendo hermetismo. Me voy dando a entender. Entonces la verdad es que esto no tiene nada ni mágico ni esotérico. Esotérico en el sentido de que el conocimiento no está disponible para todos. ¿Va? ¿Cuál fue la parte importante? Las ciencias baconianas, que van a cambiar, incluso siguen cambiando la vida del hombre hoy. ¿Qué se entiende por ciencias baconianas? Todas las que están inspiradas en tecnología y que no tienen teorías clásicas. Tu computadora, tu celular responde a las ciencias baconianas. Un buen día tenías un teléfono que marcabas números con un disco, ¿se acuerdan? Ahora tienes un teléfono que hace videos. Explícame cómo pasó eso. Ni idea, ¿verdad? Bienvenidos a las ciencias baconianas. ¿Por qué se caracterizan las ciencias baconianas? Porque no quieres que te esfuerces en abstracciones muy complejas. Métete al mundo experimental. Entra al experimentar. Y en derecho eso es magia en periciales. ¿Me doy a entender cómo lo seguimos utilizando? Va. En la época contemporánea, es decir, a partir del o principios del siglo XX hasta la actualidad, lo que queremos es enfocarnos en los resultados de la investigación. Y esto te va a llevar a dos metodologías muy claras. Las ciencias investigando por su lado, la investigación interdisciplinaria y la famosa transdisciplinariedad. Entre más ciencias entren al estudio del fenómeno, mejor.
y eso te da resultados otra vez de mayor complejidad. Esa es la gran aportación de la época contemporánea. ¿Qué dice Nicolás Abagnano? Nicolás Abagnano sigue y se apega a la definición de ciencia en la época contemporánea y nos dice que la ciencia es un conocimiento que incluye, en cualquier modo o medida, una garantía de la propia validez. Y aquí viene todavía otra parte mucho más importante: no tiene pretensión de absoluto. ¿Qué es la pretensión de absoluto? Que lo que tú sepas ha sido, es y seguirá siendo igual, sin cambio alguno. Y por eso queremos garantías. Ya la ciencia en la actualidad se aleja del absoluto. La validez es una universalidad subjetiva, es decir, estamos de acuerdo en lo que es o debe de ser. Esto lo comenté hace rato, ¿se acuerdan? Luego, la validez para ciencias se rige con reglas de procedimiento. ¿Les suena? ¿Por qué creen que tenemos nulidad de notificación? Es que no se apegó a las reglas del procedimiento. Y ahí están tus causas de nulidad. Todo lo que te estoy comentando es lo que aplicamos en el día a día, solo que he dicho con palabras que nadie entienda, apegado al hermetismo. Solo porque las conferencias así lo exigen. ¿Hasta aquí vamos bien? Maestra, ya me pasé, ¿cuánto me queda? No, pues de faltarme me avento el día, mejor dígame cuánto tiempo. Perfecto. Vale. Las garantías de validez es otro tema y de aquí ya viene la reflexión. ¿Qué garantiza la propia validez? Un sistema u organismo unitario. Ese organismo se basa en proposiciones necesarias y no contradictorias. ¿Hasta aquí vamos bien, sí o no? Esta es la parte sistémica. La descripción se apega a lo que ya vimos, ciencias baconianas. ¿Por qué? Porque la creó Francis Bacon. Y lo que quiere es que establezcas una diferencia entre anticipación y la interpretación de la naturaleza. Te pongo un ejemplo. Tu abuelita. Tu abuelita te dice, va a llover, ponte un suéter. ¿Y tú por qué lo sabes, abuela? Porque me duele la rodilla. Y tú ayer eres una bruja. Te vas, no la ignoras, llegas 5 minutos después empapado. ¿Es bruja tu abuelita? Técnicamente no es un termómetro con patas. Porque a la temperatura que se condensa el agua en el cielo y cae por gravedad, es la misma temperatura por la que le duele su rodilla. Su sistema nervioso lo registra. Entonces no es una bruja, temo decirte que es un termómetro viviente. Pero ya entendemos que no es que esté adivinando, está entendiendo y como conoce la causa, sabe cuál es el efecto. Vemos humo allá, ¿qué hay? ¿Necesito ver el incendio para saber que existe? No, porque ya entiendo causa y efecto. Ahora entienden por qué Bacon se enfocaba mucho en la experimentación, porque ya teniéndolo claro, ves el efecto, te la aplicas en tu propia vida, ves las señales, ya sabes que te están poniendo el cuerno, te van a dejar, ahí te lo pasó al costo. Vámonos a la garantía más divertida, corregibilidad. Parte de la idea de que el hombre no es perfecto y se equivoca, y todo lo que cree el hombre tiene un grado de error y puede ser corregido. En la ciencia todo conocimiento es válido hasta que no llegue otro y demuestre que está equivocado. Ahí te va. La Tierra, según los griegos más antiguos, era plana. Sigue habiendo terraplanistas, ¿eh? Luego, en el mundo hindú, era un elefante que quién sabe en qué estaba flotando, que carga una jirafa, que carga, creo que a un oso, un león, no me acuerdo qué, y luego cargan al mundo. Pregunta, ¿en qué estaba sostenido el elefante? Luego dijimos que el mundo era cuadrado, cortesía de la Iglesia Católica. Luego Colón dijo, no, es redondo, y lo demostró. Y ahora, como le tomamos selfies a la Tierra, tampoco es redonda. Tiene un polo más achatado que otro, es oval. Y ese es el conocimiento válido el día de hoy. Hasta que no llegue otro que nos diga que también la cagamos. Nos hemos equivocado al llevar un proceso. Algo te falló, corregibilidad. Algo que creías que era válido resultó no serlo. ¿Hasta aquí me doy a entender, sí o no? La ciencia tiene una estructura, una parte sistémica en donde hay concatenación de verdades, es decir, tiene premisas que ya han sido probadas.
y tiene una teoría. Esta teoría es una fundamentación o demostración de estas verdades. Es la parte práctica. Práctica en el sentido de que explica fenómenos, incluyendo fenómenos nuevos. Esto te obliga a entender sus elementos de ciencia. La parte sistémica se sostiene en principios esenciales. Aquí todo va a llevarte a una simple palabra, axioma. El axioma no es otra cosa más que un principio que no necesita demostrarse. Te lo voy a poner en dos formas, tu vida diaria. Cuando alguien llega y te dice estoy enamorado, no lo cuestionas, lo podrás burlar de él, pero das por hecho que está enamorado. Eso es una forma axiomática de vivir. En el derecho a ti te lo enseñaron, pero le pusieron palabras diferentes. Te dijeron conceptos jurídicos fundamentales. Y para que no entendieras nada, te lo pusieron en latín. Nullum crimen sin el eje. Nullum poena sin el eje. Y tú lo repetiste y nunca entendiste. Te lo pongo en español para que veas. En derecho tienes tres conceptos, tres axiomas. Conductas y hay fenómenos de la naturaleza. ¿Cuáles? Los que quiere el poder. Leyes, ¿cuál? La que tú quieras. Tú, el que tiene el poder, decide en qué orden. Y sanción, que no es un castigo, es una consecuencia. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, tengo una conducta, libertad, es importante, voy a crear la ley suprema, poder otra vez, voluntad, constitución, sanción, prohibición y cárcel para el que prive de la libertad. Y lo pongo, las penas las especifico en un código penal y creo un sistema jurídico. Esos son axiomas. No te vas a poner a cuestionar qué es una ley. Podrás, si quieres entenderla, pero no la cuestionas. Si el poder dice, ahora voy a crear la ley del monte en el Congreso Federal, te la va a crear, aunque sea de Vicente Fernández. Por eso tenemos una ley que se llama una ley de vida sin violencia para las mujeres, no para los hombres. Nosotros no estamos protegidos por esa ley, pero en la Constitución viene el principio de igualdad. ¿De veras se cumple? Ahí se las dejo de reflexión. Ahora, todas las ciencias tienen axiomas, ¿va? Los principios extraesenciales dependen de cada ciencia. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros estudiamos en el derecho de forma práctica es cómo obligo a alguien a comportarse de una manera aunque no quiera. Cómo lo obligo a dar pensión alimenticia aunque no quiera. Y utilizamos palabras como bilateralidad, heteronomía, coacción, para entender esos objetivos. Esos son nuestros principios extraesenciales. ¿Me doy a entender con esto, sí o no? Luego tienes una parte teórica que se ve reflejado mucho en la filosofía. Esta la brinco porque ya lo vimos con Miguel Reale, Recasens-Siches, De Working, Kelsen. Todo eso que él está creando es su parte teórica. ¿Por qué? Porque efectivamente el derecho es coactivo. Por ejemplo, los 10 mandamientos dicen no matarás. ¿Y si mato, qué pasa? ¿Me voy al infierno? Soy abogado, ahí vivo. ¿Qué puede ser peor que eso? No pasa nada. Pero si aquí en México me agarran y me la aplican, me voy a ir de 8 a 20 años de prisión al bote. Y les garantizo que los reclusorios son todo menos bonitos y agradables. Entonces no quiero. ¿Me va a entender? Como lo que dicen en teoría, aquí se llama reclusorio oriente y no es el menos feo. Cáele a Barrientos, ahí ya me platicas cómo te va. Santa Marta para las damas, con tu puro nombre tienes para entretenerte. ¿Estoy siendo claro? ¿Cómo lo teórico lo tienes que saber aterrizar? Problema de reduccionismo. Y la otra parte complicada, la parte teórica está asociada con metodología, que todos despreciamos su estudio. Entonces, te la pongo fácil. De los 4 significados de metodología, el tercero es el más fácil y el que realmente utilizamos en la argumentación jurídica. El conjunto de procedimientos metódicos de una ciencia o varias ciencias. Procedimientos metódicos. Toda metodología tiene un proceso y un procedimiento. Y eso se sustentan en los métodos. Entonces no te compliques. Método tiene un chorro de definiciones. De ahí nos interesa el 2. Una particular técnica de investigación. Entonces no tendrías por qué complicarte.
¿Por qué? Porque tú aplicas técnicas todo el tiempo, aunque no sepas que eso es. Para darme a entender, técnica es un conjunto de reglas para realizar eficazmente una actividad cualquiera. Reglas es todo lo que aprendes en la carrera de Derecho. Reglas, reglas y más reglas. Aunque nosotros le llamamos artículo. Es algo que tú ya haces. Ahora, lo único que tienes que hacer es entender que cada método tiene reglas. Ahí te va. Método de observación. La definición que todo el mundo lee es el estudio atento de un objeto. Nadie lo entiende, pero ahí te va. Aplícalo con tu pareja. Te la voy a poner con una regla básica. Dilatación de pupilas. El cuerpo tiene una regla que no puedes evitar. Es inevitable. Cuando algo te atrae, tus pupilas se expanden porque quieren captar mejor. Cuando algo te desagrada, tus pupilas se contraen, como cuando te charolea la luz. Yo nomás te digo si has observado las pupilas de tu pareja cuando habla contigo. No me contestes y espero que no hagas lo que yo haría. Pero en estas vacaciones ponle atención a las pupilas de tu pareja cuando hables de algo importante. Y pregúntate si sus pupilas se hacen chiquitas, ¿es bueno o es malo? Pero si te ve, babea y abre unas pupilas que dices, oye, depravado, ¿es bueno o es malo? Todos, pues no sé, pero va a ser muy disfrutable. Pero ¿qué tienes que hacer para darte cuenta? Pero vean cómo hasta que alguien te dice que tienes que observar, no damos una. Estoy diciendo claro cómo las reglas, el problema es que las conozcas. Cada método tiene reglas. El único libro que la tiene es el de Sandoval, curiosamente de la Universidad del Estado de México, La Ciencia del Derecho, Metodología de la Ciencia del Derecho. Es el único que te pone reglas concretas de cada método, no he encontrado otro. Si tienen oportunidad, consíganlo. Luego, para acabar, vamos a norma. Norma es un concepto multívoco. Vean todos los que propone von Wright. Aquí la base es von Wright. Te va a poner tipo, modelo, estándar, ley. De esas, la que queremos tomar de referencia es ley. Y von Wright te la empieza a aterrizar y de aquí se explica por qué les dije que había lógica deóntica, lógica formal y lógica simbólica. Leyes de la naturaleza se aplican ¿en qué? Mundo fáctico, o sea, motivación para nosotros. Leyes del Estado, nosotros le llamamos fundamentación, la que quieras, Constitución, Código Civil, Código Penal, el Código de Procedimientos que quieras. Y la que nadie pela, leyes de la lógica. Y aquí tenemos tres. Utilizamos lógica deóntica, lógica formal y lógica literal simbólica. Y vienen en los libros, solo que no te dicen que así se llama. ¿Qué son las leyes de naturaleza? Son leyes descriptivas. Son regularidades que descubre el hombre o cree haber descubierto. Y por lo tanto, las leyes de la naturaleza no se pueden hacer cumplir, no se obedecen, salvo en sentido metafórico. Ejemplo, ¿llueve? ¿Sí o no? ¿Llueve cuando quieres? ¿Puedes ordenar la lluvia? Pero sabemos que llueve cuando se cumplen ciertas condiciones metodológicas. Presión del aire, temperatura, reducción de la velocidad de moléculas de hidrógeno y oxígeno y gravedad. Nosotros le llamamos el ciclo del agua. No lo inventamos, lo estuvimos viendo hasta que lo comprendimos. ¿Me explico, sí o no? Entonces, pilas. Esto aplica en temas como, por ejemplo, reconocimiento de paternidad. ¿Crees que es de voluntad de la gente o es un fenómeno de la naturaleza? Tienes que probarlo a través de ADN, no puedes negar la ciencia, no puedes negar la biología. Luego tienes las leyes del Estado. Estas son prescriptivas, es decir, son imposiciones. Ejemplo, artículo 123. Aquel que prive de la vida a otro será creador de una sanción de entre 8 y 20 años de prisión. Y luego vamos a las últimas, las leyes de la lógica. Las leyes de la lógica ni describen ni prescriben, determinan. ¿Por qué no prescriben? ¿Por qué no son como las leyes del Estado? Porque yo no te puedo obligar a pensar correctamente. Vamos a poner un ejemplo. Tú dices que yo soy bonito.
Una de dos, o tienes problemas en la vista o perdiste la razón. Pero ¿te puedo obligar a dejar de pensar que soy bonito? Quiero pensar que no lo pienso, porque si no estamos cucos. Pero no te puedo obligar a pensar con corrección, no te lo puedo imponer. Y el problema es que tampoco las leyes de la lógica son descriptivas, porque una cosa es cómo piensas y otra cosa es cómo pensar con corrección. Entonces no te puedo describir cómo estás pensando, te estoy determinando qué tendrías que hacer para pensar correctamente. Y en realidad solo tienes que hacer tres cosas, se llaman operaciones de la mente. Hacer un buen concepto, realizar un buen juicio y hacer un buen silogismo. Tú lo conoces con otras palabras. Poner el término correcto a cada cosa. Ejemplo, les presento a Moñoñongo. ¿Ya lo conocían? ¿Quién es Moñoñongo? ¿Qué me van a decir ustedes? Oiga, ¿viene drogado? Porque eso es un micrófono. Y esa es la importancia de entender por qué la lógica se sostiene en las palabras. Y regresamos a Michel Foucault. Michel Foucault dice claramente, las palabras representan el mundo, para que tú puedas hablar del mundo sin tener que mostrarlo. Si yo en este momento te digo, hay una hermosa orca en el océano, si no existiera esa representación de la palabra orca, con ese monstruo de varios metros y varias toneladas, yo te lo tendría que traer aquí. Y les garantizo que la maestra no me la va a dejar meter aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tú no tienes un concepto, cualquier cosa es cualquier cosa. Y ahí empiezan las confusiones de cuando alguien dice, síganme la corriente. Si la percepción es la que importa, entonces aquí la palabra ya deja de ser ciencia y se llama ideología, lo que yo quiero creer. No es un secreto para nadie que ahora está muy tildado de que ahora yo tengo que soportar que alguien que se crea hombre y se diga mujer, yo lo tengo que respetar. Todavía no ha sido ley, pero por allá va. En España sí lo es. Pero ahora siguen mal la corriente. Si el derecho, las normas, la convivencia se debe regir entre lo que yo creo de mí y lo que ustedes tienen que ser ante mí, hoy me siento Dios. ¿Me pagan mi diezmo? Porque me siento Dios católico. Y vean la compañera luego, no, animal. ¿Por qué no? ¿No se supone que usted debería respetar lo que yo creo que soy? A ver, ahora dígalo fuerte. Y yo soy Dios. Mi diezmo. Soy el Dios de todos. Soy un Dios bueno. Ese es el problema de lo que, por eso les dije, la palabra no la quiero decir, las ideologías. Y el problema grave es cuando la ideología se convierte en ley como España. Ya les va como empezó en España. Y ahí lo tengo. La ley de violencia de género, que solo protege a las mujeres, parte de un principio. El único generador de violencia en una sociedad es el hombre. A partir de ahí se han creado 512 leyes que protegen a la mujer en casos reales o ficticios de violencia. ¿Creen que eso en México no ha pasado ya? Se llama violencia vicaria. Y dice que solo el hombre puede dañar a la mujer. Y aquí es donde empieza mi reflexión, para terminar. Les voy a mencionar 3 casos. Fofo Márquez. Ya, últimos 3 minutitos, maestro, y le juro que ya me callo la boca. Aquí está Fofo Márquez, en su esplendor. Ahorita me dicen si ya lo ven. Ahí está. Les voy a decir que veo desde varios ángulos. Primero vi un imbécil incapaz de respetar a una persona con total independencia, si es hombre o mujer. Imbécil es una palabra que no tiene el significado, no estoy insultando. Segunda, veo lesiones, para ser específicas, contundentes, golpes.
con objetos romo, que son los tenis, medicina forense. ¿Saben qué no veo? Feminicidio. No la agredió por ser mujer, la agredió porque la señora rozó. Ahí es la estupidez de este sujeto. ¿Es despreciable? Sí. ¿Merece todo nuestro repudio? Sí. Pero feminicidio no fue. Sentencia, 17 años por feminicidio. ¿Va? Si todo lo que expliqué fuera real, cualquier situación tendría que tener el mismo resultado, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Vamos a la siguiente noticia. Vean esta belleza de mujer, ahorita en un segundo la ven. Les presento a una influencer llamada Melanie que se dejó con su novio. El novio, siguiendo una vida normal, tiene una nueva novia. Y la querida Melanie le clavó 15 veces un cuchillo por ser la mujer de su exnovio. No me hagan mucho caso, la definición de feminicidio simple, sencilla y original es matar a la mujer por el solo hecho de ser mujer. Yo veo una feminicida que intentó matar a otra mujer por ser la mujer de su pareja. ¿Qué creen que vio la fiscalía? Lesiones dolosas, que es una pena menos grave. Lesiones dolosas, ni siquiera intento de homicidio. Me voy a decir que aquí yo soy un idiota incapaz de entender el mundo, pero ¿alguien de ustedes me puede explicar por qué el Fofo Márquez tiene feminicidio y 17 años y esta mujer tiene lesiones dolosas? La voluntad del saber, que eso es lo que el Estado o el poder quiere que pienses y además quiere que tú creas que tú lo pensaste. Por eso tenemos que leer a Michel Foucault para entender mejor el derecho. Pero si con esto acá no te alcanza, te doy mi última reflexión, que es la más chida de todos. Les presento a quien quiero adoptar como mi abuela. A esta mujer la siento que la amo ya. Ahorita van a ver de quién se trata. Porque esto es el acabose de mi comprensión del mundo. Les presento a la chidísima de mi futura abuela, doña Carlota. En el momento más bello para esta mujer, no para nosotros, para esta mujer. Dos tiros, dos muertos. A los 71 años tener esa puntería, con la peor pistola que puedes tener, porque la mujer no traía una pistola Smith & Wesson, una Mag, no, traía una pistola alemana de la más baja calidad, que es lo más increíble de todo. Esta mujer los podría haber matado con una pistola de chinampinas. O sea, para que se den una idea del arma que traía, era eso y una pistola de chinampinas funciona igual. Y los mató. Pero los mató porque le quitaron su casa. Y ahora fíjense cómo va la historia. Resulta que la mujer tenía razón y le devolvieron la casa a su hija, porque ella está detenida por posesión de sustancias ilícitas y homicidio en su casa. Y dijeron que la detuvieron en un coche. Versión de su abogado, está en las noticias, versión de la fiscalía. ¿Se acuerdan que empecé con la idea de parresía? Este país y nuestra ley no contempla la obligatoriedad de la parresía para la autoridad, la contempla para el gobernado. Falsedad de declaraciones ante autoridad diferente a la judicial, falsedad ante autoridad judicial.
López Obrador, la gasolina va a costar 10 pesos. Tendremos el sistema de salud de Dinamarca. ¿Lo tenemos? Mientras no tengamos una regla que de verdad se apegue a la perrecía y obligue a todos a tener bases sólidas, esto es nuestra argumentación jurídica. Lo que ves con lo que dice el poder. Por eso les dije, este es un ejercicio de pensamiento complejo. Estoy saliendo de todo lo que les enseñamos en la clase. Los estoy llevando a un plano que vivimos la maestra y yo, la realidad. ¿Vale? Espero que les haya sido útil mi reflexión. Gracias por venir. Y perdón, maestra, perdóneme, no lo vuelvo a hacer. Le damos las gracias al maestro Gerardo Estrada Alvarado por por compartir sus conocimientos y ojalá que todo esto que nos acaba de platicar, porque nos lo platicó, no nos lo dijo con términos jurídicos, sino de una manera, de un diálogo que pudimos comprender, aplicarlo realmente al derecho y ponernos a estudiar un poquito más. Maestro, muchísimas gracias. A nombre de la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, y de la doctora Irene Emilia Trejo Hernández, jefa de la División de la Universidad Abierta, les damos las gracias y agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado este día. Muy buenas tardes, maestro. Gracias. Y nos vemos muy pronto. Gracias a todos por estar aquí. Espero que me haya podido dar a entender.